Fue una noticia impactante para los seguidores de Joyce Meyer cuando comenzaron a circular rumores de que había sido condenada a cadena perpetua. Joyce Meyer, conocida por su actitud accesible y sus momentos de humor en su programa, se vio repentinamente enfrentándose a serios problemas legales, algo que nadie podría haber previsto. Durante años, Meyer cautivó al público con sus mensajes inspiradores y charlas motivacionales. Pero ahora, su floreciente carrera ha dado un giro oscuro e inesperado. ¿Qué hizo exactamente para merecer una sentencia tan severa? Acompáñenos mientras exploramos los eventos que llevaron a este dramático cambio en la vida de Joyce Meyer y los detalles de este asombroso caso. Rumores en torno a la condena. Detalles impactantes al descubierto. Los rumores en torno a la condena de Joyce Meyer sorprendieron por completo a sus fans y al público. Durante años, fue conocida por sus mensajes positivos y alentadores, y por su capacidad para conectar con la gente a través de sus programas. Su personalidad relajada y sus ingeniosos momentos en pantalla le habían ganado una fiel base de seguidores, quienes la veían como un faro de esperanza y aliento. Pero cuando los rumores comenzaron a extenderse, no solo pintaron una imagen diferente de ella, expusieron una faceta que nadie esperaba. Todo comenzó con informes de personas cercanas a Joyce, algunas de las cuales habían guardado silencio durante mucho tiempo sobre lo que habían presenciado tras bambalinas. Estas personas, antes leales a ella, comenzaron a abrirse, revelando detalles impactantes sobre el funcionamiento interno de su ministerio y su vida personal. Algunos colegas afirmaron que lo que el público desconocía de Joyce era mucho más complejo de lo que su imagen en pantalla sugería. Las acusaciones abarcaban desde mala gestión de fondos hasta decisiones cuestionables tomadas a puerta cerrada. Personas cercanas a ella, incluyendo exempleados, empezaron a hablar sobre el funcionamiento del ministerio, y a muchos les costaba conciliar a la Joyce Meyer que habían conocido con la mujer descrita en estas historias. La situación se agravó rápidamente cuando surgieron más fuentes, confirmando los rumores y añadiendo sus propios relatos. Estas revelaciones describieron a una mujer que, a pesar de su imagen pública de humilde sierva de Dios, podría haber estado involucrada en acciones que plantearon problemas éticos y legales. Algunos afirmaron que Joyce había usado su posición para llevar un estilo de vida muy superior al que su ministerio habría podido permitirse de no haber sido por los fondos donados por sus seguidores. La magnitud de las acusaciones crecía día a día, y pronto se hizo evidente que el escrutinio en torno a Joyce no iba a disminuir pronto. A medida que estos detalles salían a la luz, muchos se preguntaban qué había estado sucediendo a puerta cerrada durante años. Su reputación, antes impecable, comenzó a mancharse, y el público se preguntaba cómo alguien en quien habían confiado podía haber estado involucrado en un comportamiento tan preocupante. Lo que una vez fue una figura inspiradora ahora parecía una persona cuyos secretos finalmente habían salido a la luz, dejando a todos preguntándose cuán profunda era realmente esta madriguera. Acusaciones específicas en su contra. Las acusaciones contra Joyce Meyer han pasado de ser rumores a un escándalo de gran envergadura que ha sacudido su otrora impecable reputación. Durante años, Joyce fue conocida por su presencia enérgica y optimista, y su ministerio brindó esperanza y aliento a millones. Pero las acusaciones que ahora la rodean cuentan una historia diferente, mucho más siniestra. Las acusaciones provienen de quienes trabajaron estrechamente con ella, personas que antes la admiraban, pero que ahora afirman que las acciones de Joyce tras bambalinas distaban mucho de la imagen benévola que proyectaba al público. El núcleo de las acusaciones se centra en la mala gestión financiera y el uso indebido de los fondos del ministerio. Fuentes que trabajaron en el ministerio de Joyce se han presentado, alegando que grandes sumas de dinero donadas por sus seguidores no se utilizaron según lo previsto. Las donaciones destinadas a causas benéficas o a ayudar a los menos afortunados se canalizaron, supuestamente hacia gastos personales y lujos que no se ajustaban al mensaje público de humildad que Joyce promovía. Estas revelaciones comenzaron cuando exempleados y directores financieros, que previamente habían guardado silencio, comenzaron a hablar sobre lo que habían presenciado durante su tiempo trabajando con ella. Se afirmó que Joyce utilizó fondos del ministerio para financiar un estilo de vida lujoso, incluyendo costosos jets privados, mansiones y vehículos de lujo, a la vez que promovía la idea de que estos fondos se utilizaban para ayudar a los necesitados. Lo más impactante de estas acusaciones fue la magnitud de los fondos presuntamente malversados. Exempleados revelaron que los gastos personales de Joyce, como su ropa, viajes privados e incluso el alojamiento de su familia,
se financiaron con las mismas donaciones que supuestamente debían apoyar la misión de su ministerio. Estas revelaciones pintaron la imagen de una mujer que se había distanciado de los principios que una vez predicó. Pero las acusaciones no terminaron ahí. Además de la mala conducta financiera, también hubo acusaciones de manipulación y explotación de sus seguidores. Joyce Meyer, al igual que muchas figuras religiosas de renombre, había creado una enorme base de seguidores fieles que confiaban plenamente en ella. Creían en el mensaje que predicaba y en las promesas que hacía. Pero ahora, varios antiguos seguidores han afirmado que Joyce usó su influencia para manipularlos y lograr que hicieran grandes contribuciones financieras, a menudo bajo la apariencia de ofrendas de semillas. Según estas acusaciones, Joyce les decía a sus seguidores que sus donaciones les traerían bendiciones, riqueza y favor divino. En algunos casos, los seguidores que no podían permitirse donar fueron supuestamente presionados para dar grandes sumas de dinero, con la promesa de que Dios les devolvería el favor con creces. Algunos exseguidores afirmaron que se les instó a agotar sus ahorros o incluso a endeudarse para donar más dinero al ministerio. En un caso particularmente desgarrador, un seguidor afirmó que Joyce lo había convencido de vender su casa y donar las ganancias al ministerio, con la seguridad de que recibiría bendiciones divinas. Pero cuando las bendiciones nunca llegaron, el seguidor quedó devastado, económicamente arruinado y cuestionando la fe que había depositado en Joyce. Más allá de la manipulación financiera, también hubo acusaciones de comportamiento abusivo dentro del ministerio. Algunos exmiembros del personal denunciaron que Joyce creó un ambiente de miedo e intimidación. Según sus relatos, los empleados que cuestionaron sus decisiones o expresaron su preocupación por las prácticas financieras del ministerio fueron duramente criticados y, en algunos casos, despedidos. Estas personas afirmaron que Joyce fomentaba un ambiente donde no se toleraba la disidencia y quienes no cumplían sus deseos eran destituidos rápidamente. Algunos incluso describieron cómo obligaban a sus empleados a firmar acuerdos de confidencialidad, lo que básicamente les impedía hablar abiertamente sobre cualquier práctica poco ética que pudieran haber presenciado durante su tiempo trabajando con ella. Se decía que esta cultura de secretismo y miedo estaba muy extendida en su organización, lo que dificultaba que cualquiera cuestionara o se opusiera a lo que consideraba incorrecto. Se decía que Joyce, quien había construido un ministerio basado en la idea de la apertura y la transparencia, se había rodeado de personas leales a ella por encima de todo, dispuestas a hacer la vista gorda ante cualquier irregularidad a cambio de estabilidad laboral y beneficios personales. Aún más preocupantes fueron las acusaciones de que Joyce había usado su condición de líder religiosa para protegerse del escrutinio. Varias personas han afirmado que Joyce usaba regularmente retórica religiosa para justificar sus acciones, diciendo a menudo a sus seguidores y personal que cuestionar sus métodos era como cuestionar a Dios. Se decía que se presentaba como divinamente designada, insinuando que sus acciones eran bendecidas por Dios y, por lo tanto, irreprochable. Según informes, este tipo de manipulación dificultaba que cualquier persona dentro de su ministerio se manifestara o cuestionara su autoridad, incluso cuando presenciaban acciones que consideraban poco éticas. También se afirmaba que Joyce se había rodeado de personas que no solo le eran leales, sino que también ayudaban a mantener la ilusión de su santidad y rectitud. Los miembros del personal que intentaron denunciar sus prácticas financieras o el maltrato a sus seguidores fueron supuestamente marginados, e incluso algunos fueron humillados públicamente o demonizados por la propia Joyce. Además de las acusaciones financieras y personales, también se planteó preocupación por la falta de supervisión en su ministerio. El ministerio Joyce Meyer, al igual que muchas grandes organizaciones religiosas, opera con una importante exención de impuestos, lo que significa que no está sujeto a las mismas normas de información financiera que otras empresas u organizaciones. Algunos críticos han argumentado que esta falta de supervisión le permitió a Joyce continuar con su lujoso estilo de vida sin que nadie examinara realmente cómo se utilizaban los fondos del ministerio. Esto ha suscitado dudas sobre la rendición de cuentas de las organizaciones religiosas en su conjunto y sobre si deberían existir regulaciones más estrictas y mayor transparencia en el uso de las donaciones. A medida que estas acusaciones se intensificaban, la percepción pública de Joyce comenzó a cambiar drásticamente. Durante años, se la había considerado una líder espiritual de confianza, alguien que realmente se preocupaba por ayudar a los demás y difundir el evangelio. Pero las acusaciones pintaban un panorama diferente, el de una mujer que había usado su posición de poder e influencia para su propio beneficio,
manipulando a personas vulnerables para asegurar su propia riqueza y éxito. Los fans que antes confiaban plenamente en ella ahora cuestionaban todo lo que les habían dicho. Las acusaciones plantearon preguntas difíciles sobre la verdadera naturaleza del ministerio de Joyce, y si sus enseñanzas se basaban en un deseo genuino de ayudar a los demás, o simplemente en un medio para construir su imperio personal. Si bien la propia Joyce ha negado muchas de las acusaciones, la gran cantidad de acusaciones en su contra le ha dificultado mantener la imagen pública que una vez tuvo. La otrora intocable figura ahora se encuentra bajo un intenso escrutinio, no solo de los medios de comunicación, sino también de sus propios seguidores, algunos de los cuales se sienten traicionados por la mujer a quien una vez vieron como un modelo a seguir y una guía espiritual. Queda por ver si el sistema legal traerá consecuencias reales para Joyce, pero algo está claro: las acusaciones han tenido un profundo impacto en su vida y carrera. El futuro del ministerio de Joyce Meyers y su legado como figura pública están ahora en seria duda. Lo que una vez fue una plataforma próspera e influyente se ha convertido en un símbolo de controversia y escándalo, y se necesitará mucho tiempo, esfuerzo y responsabilidad para reconstruir la confianza que se ha hecho añicos. ¿A qué podría enfrentarse? Las acusaciones contra Joyce Meyer han cobrado vida propia, y la pregunta que todos se hacen ahora es: ¿a qué se enfrentará como resultado? Las consecuencias legales, personales y profesionales de estas acusaciones no son poca cosa. Joyce Meyer, que antes era una figura querida en la comunidad cristiana, ahora se encuentra en el centro de un escándalo que podría cambiarlo todo para ella. Si se demuestra que las acusaciones en su contra son ciertas, el camino por delante no será fácil. Ante todo, es probable que Joyce enfrente graves repercusiones legales. Las acusaciones de mala gestión financiera, fraude y malversación de fondos ministeriales no se pueden ocultar. Si estas acusaciones tienen algún fundamento, podrían derivar en cargos con sanciones considerables. El fraude financiero es un delito grave, y si Joyce es declarada culpable de desviar dinero destinado a fines benéficos hacia su vida personal, podría enfrentar una pena de prisión. La severidad de la sentencia dependerá de la magnitud del fraude, la cantidad de dinero involucrada y la existencia de factores agravantes, como la manipulación de seguidores vulnerables. En los casos más extremos, delitos financieros de esta magnitud pueden conllevar años, incluso décadas, de prisión. Pero la cárcel no es la única consecuencia que Joyce podría enfrentar. Las sanciones económicas podrían ser igualmente devastadoras. Si es declarada culpable, Joyce podría verse obligada a pagar una indemnización a las personas afectadas por sus acciones. Esto podría incluir a los seguidores que donaron dinero bajo la falsa creencia de que se destinaría a causas benéficas o a obras ministeriales. Además de devolver el dinero, Joyce podría enfrentarse a fuertes multas, potencialmente millonarias. Las consecuencias financieras de estas sanciones podrían devastar su patrimonio personal y cualquier activo que le quede. Es posible que el gobierno incaute su ministerio como parte del proceso de restitución, especialmente si se descubre que el propio ministerio fue cómplice de estos actos. La magnitud de las consecuencias financieras podría dejarla en una situación en la que reconstruir su vida y su carrera profesional sería casi imposible. Otro grave problema que enfrenta Joyce es la pérdida de su imagen pública y reputación. Durante años, Joyce Meyer fue considerada una de las mujeres más influyentes de la comunidad cristiana, admirada por sus mensajes inspiradores y su labor ministerial. Pero ahora, las acusaciones han ensombrecido todo lo que construyó. La confianza es increíblemente difícil de reconstruir una vez rota, y al público probablemente le costará mucho olvidar las acusaciones en su contra. Incluso si evita la cárcel o una multa considerable, el daño a su reputación podría ser irreparable. Muchos de sus seguidores se sienten traicionados y podrían optar por distanciarse de ella por completo. La percepción pública de Joyce ya ha cambiado, y es difícil imaginar cómo podría recuperar la confianza y el respeto que una vez inspiró. Además de la pérdida de confianza de sus seguidores, Joyce también podría perder el apoyo de sus colegas y compañeros. El mundo del ministerio cristiano es una comunidad muy unida, y muchas personas que antes admiraban a Joyce podrían ahora cuestionar su integridad. Líderes de otros ministerios y organizaciones podrían optar por distanciarse de ella, temerosos de verse manchados por el escándalo. Algunos incluso podrían hablar en su contra, condenando sus acciones y ofreciendo disculpas públicas por su pasado. Esto podría dificultar enormemente que Joyce continúe trabajando en el ministerio o incluso encuentre trabajo en el ámbito público. Sus relaciones con otras figuras clave de la comunidad religiosa podrían verse dañadas permanentemente, dejándola sin la red de apoyo que una vez tuvo.
La carga financiera que enfrenta podría ir más allá de la restitución y las multas. El ministerio de Joyce, Ministerios Joyce Meyer, ha sido una operación multimillonaria durante años. Si se demuestra que las acusaciones son ciertas, el ministerio también podría enfrentar graves consecuencias financieras. Las donaciones, que eran el alma de su ministerio, podrían escasear a medida que sus seguidores pierdan la fe en ella y sus enseñanzas. Su patrimonio personal, acumulado a lo largo de los años gracias a la venta de libros, conferencias y las operaciones de su ministerio, también podría verse gravemente afectado. Cualquier activo restante podría ser confiscado para pagar multas o restituciones, y es posible que el propio ministerio se vea obligado a cerrar si es declarado culpable de complicidad en alguno de los presuntos delitos. Para Joyce, esto significaría un cambio radical en su carrera, ya que podría perder no solo su patrimonio, sino también su puesto en el ministerio. A nivel personal, el impacto emocional que este escándalo le está causando a Joyce es probablemente significativo. Para alguien que ha pasado gran parte de su vida en el ojo público, el constante escrutinio mediático y la atención negativa deben ser abrumadores. La salud mental de Joyce podría verse gravemente afectada al enfrentarse a las batallas legales que se avecinan, especialmente si el público y sus partidarios se vuelven en su contra. La pérdida de su reputación y el daño a su ministerio podrían dejarla sintiéndose aislada y sola. Es difícil imaginar cómo alguien podría recuperarse de semejante golpe a su identidad y autoestima. Para Joyce, esto podría ser una lucha profundamente personal, y el impacto emocional del escándalo podría ser tan leve como las consecuencias legales y financieras. Joyce también podría enfrentarse a una fuerte reacción por parte de su familia. Si se demuestra que las acusaciones son ciertas, sus seres queridos podrían verse atrapados en el fuego cruzado. Sus familiares podrían verse arrastrados al frenesí mediático, y algunos podrían incluso verse implicados en el escándalo. Para sus hijos, su cónyuge y otros familiares cercanos, podría ser increíblemente difícil seguir apoyando a Joyce mientras enfrenta el escrutinio legal y público. El escándalo podría generar divisiones en su familia, y es posible que las relaciones se alteren permanentemente como resultado de las acusaciones. La presión de defender a Joyce o apoyarla durante este momento difícil podría generar división e incluso distanciamiento en su familia. Una de las cosas más difíciles que Joyce podría enfrentar es la posibilidad de perder todo por lo que ha trabajado durante años. Su imperio, cimentado sobre su trabajo como autora, oradora y líder religiosa, podría derrumbarse. Sus libros, que alguna vez fueron superventas, podrían no venderse con la misma frecuencia, y sus conferencias podrían desaparecer a medida que el público pierda interés en ella. El lucrativo negocio que construyó a lo largo de los años podría desaparecer, dejándola con pocos recursos a los que recurrir. El ministerio Joyce Meyer, que ha sido la fuente de gran parte de su riqueza e influencia, podría ser desmantelado, y sus empleados y seguidores podrían quedarse sin un líder al que una vez admiraron. La pérdida de todo lo que Joyce ha construido también podría obligarla a afrontar sus decisiones pasadas y las consecuencias de sus actos. Aunque algunos sigan apoyándola, el peso de sus errores puede ser demasiado grande como para que muchos lo ignoren. Que pueda reconstruir su vida después de todo esto dependerá de cómo decida reaccionar. Si enfrenta las acusaciones con humildad y transparencia, es posible que algunos de sus seguidores y colegas la perdonen. Sin embargo, dada la magnitud de las acusaciones, no está claro si alguna vez podrá recuperarse por completo del daño causado. En definitiva, lo que Joyce enfrenta es un futuro lleno de incertidumbre. Su vida tal como la conocía podría haber terminado, y tendrá que decidir cómo seguir adelante. Queda por ver si podrá reconstruir su reputación, su ministerio y su carrera, o si las consecuencias de sus acciones definirán permanentemente su legado. Lo que está claro es que la vida de Joyce Meyer está en un punto de inflexión, y las decisiones que tome en los próximos meses y años determinarán el resto de su vida. ¿Qué le depara el futuro? ¿Qué le depara el futuro a Joyce Meyer? Es una pregunta que parece imposible de responder en este momento. Tras todo lo sucedido, las acusaciones, las investigaciones, el daño a su reputación, el futuro de Joyce es incierto. Los escándalos en torno a su ministerio, las acusaciones de mala gestión financiera y la manipulación de sus seguidores han trastocado su vida. Quien una vez fue un faro de esperanza, un líder en la comunidad cristiana y una voz de aliento, ahora enfrenta las consecuencias de decisiones que han conmocionado al mundo. El camino por delante está lleno de desafíos, y la forma en que Joyce Meyer afronte este momento difícil determinará el rumbo de su futuro, tanto personal como profesional.
Ante todo, su situación legal será un factor clave para determinar su futuro. Si se demuestra que las acusaciones en su contra son ciertas, podría enfrentar cargos penales. Estas no son acusaciones menores. El fraude financiero, el uso indebido de los fondos del ministerio y la manipulación de sus seguidores para beneficio propio son delitos graves. De ser declarada culpable, Joyce podría enfrentar una pena de prisión, e incluso si evita las penas más severas, podría tener que pagar multas considerables y restituciones. Es probable que su equipo legal combata los cargos, pero lo cierto es que este tipo de acusaciones no desaparecen sin más. A medida que la batalla legal se prolonga, Joyce podría verse atrapada en un ciclo interminable de atención judicial. El impacto que esto tiene en alguien, especialmente cuando está acostumbrado a ser una figura pública, puede ser inmenso. Para alguien como Joyce, quien ha vivido toda su vida adulta bajo los focos de atención, el intenso escrutinio público podría ser emocional y psicológicamente agotador. Incluso si Joyce logra evitar la cárcel, aún queda el asunto del daño financiero. Los pagos de restitución podrían ascender a millones de dólares, y con los fondos de su ministerio ya cuestionados, no está claro cómo podrá pagar esas deudas. Joyce construyó un vasto imperio con sus libros, conferencias y donaciones a su ministerio, pero es posible que estas fuentes de ingresos se agoten a medida que su reputación sigue deteriorándose. Si el público ya no la ve como una figura confiable, podría dejar de apoyarla financieramente, lo que la dejaría sin los recursos para reconstruir. Podría enfrentarse no solo a la bancarrota personal, sino también al colapso de su ministerio, que ha sido la obra de su vida. El futuro de los ministerios Joyce Meyer también está en duda. Este ministerio ha sido su base, brindando guía espiritual a millones de personas y apoyo financiero a numerosas causas benéficas. Pero, si se demuestra que las acusaciones son ciertas, es posible que el ministerio también enfrente consecuencias legales. Algunos de los fondos recaudados por su ministerio podrían haber sido malversados, y de ser así, esto podría acarrear importantes repercusiones legales y financieras para la propia organización. Las donaciones, que antes eran una fuente confiable de ingresos para el ministerio, podrían disminuir, ya que los seguidores se preguntan a dónde va realmente su dinero. El futuro de Joyce Meyer Ministries podría estar en peligro, especialmente si la organización se ve obligada a cerrar o reestructurarse tras el escándalo. Más allá de las consecuencias legales y financieras, Joyce también tendrá que lidiar con la pérdida de confianza de sus seguidores.